Buenas, mi nombre es Ana Tencia, estudiante de SAIA. Hoy les voy a hablar sobre el derecho procesal constitucional, el cual es aquella rama de derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias para dar eficacia real o normativa en cuanto surja algún conflicto o acto de autoridad o particular o dentro de sus disposiciones. Esta comprende la organización y atribuciones de los tribunales constitucionales y forma parte de esto, el cual ejerce su jurisdicción para resolver conflictos constitucionales por medio del proceso y efectos permanentes, así como lo estipula el autor Néstor Pedro Sagües, que es uno de los grandes precursores de esta disciplina. Estipula que el derecho procesal constitucional nos dice que esta rama de derecho público principalmente es el derecho de jurisdicción constitucional y tiene dos áreas claves. Una de esas áreas claves es la magistratura constitucional y la otra es los procesos constitucionales, y nos recuerda la expresión de Calamendri, el cual el sentido de todas las declaraciones constitucionales son fútiles y que no existe sin remedios jurídicos procesales, las cuales aseguran que su funcionamiento no es real, o las cuales aseguran que los funcionamientos jurídicos procesales sí cumplen la función que estos deben establecerse, que su funcionamiento sí es real. Por lo tanto, corresponde al derecho procesal constitucional la función de aportar al sistema jurídico nacional los elementos de eficacia para poder poner en vigencia la supremacía constitucional. El derecho procesal constitucional comprende el desarrollo de las siguientes áreas temáticas. En primer lugar tenemos el conflicto constitucional y las formas de solución. También tenemos el derecho procesal constitucional orgánico y asimismo el derecho procesal constitucional funcional. En el ámbito descrito pertenecen al derecho procesal constitucional trascendentes materias y al quehacer jurídico. Ante esta cabe destacar que la supremacía constitucional y la justicia constitucional o los sistemas de control constitucionales de las leyes y los decretos y los otros órdenes públicos, los otros actos públicos, son los amparos efectivos de las garantías constitucionales que aseguran a las personas. Asimismo, dentro de las funciones tenemos que en la rama de derecho constitucional, la rama de derecho procesal constitucional está destinada a proporcionar al país normas eficaces de protección jurisdiccional en cuanto a la Constitución. Asimismo, esta cumple las funciones del derecho procesal constitucional y están contenidas a los elementos que surgen en cuanto a su definición, que vamos a considerar estas tres, que la primera de ellas es la incorporación de las normas destinadas a proporcionar protección efectiva constitucional por medio del proceso jurisdiccional, y asimismo sostiene, como anteriormente hemos dicho, Alan Brewer, el juez constitucional debe proteger la Constitución siempre y cuando tiene un deber adicional como juez ordinario, que debe defender la Constitución y en especial los valores que estos fomentan en un momento dado si estuvieran a base de su creación. Como anteriormente hemos dicho, hay que mantener viva esta rama de derecho constitucional, de derecho procesal constitucional, que es una rama muy importante del derecho. Asimismo, el derecho procesal constitucional se pone en movimiento cuando surge el conflicto constitucional, que se produce como más adelante se dirá, se producen efectos en cuanto a la autoridad o a los particulares cuando estos infringen dentro de la ley, y así impulsan el ejercimiento dentro de la jurisdicción, y salvo a los casos de dicha violación sea denunciada por el sujeto legitimado dentro del Tribunal Supremo o dentro del tribunal competente. En tercer lugar tenemos el sistema procesal destinado a la protección de este derecho, a la protección de esta jurisprudencia. Asimismo, el conflicto se traspasará para su decisión y el sistema de tribunales constitucionales a través de una acción, cuyos titulares deben ser precisados y legitimados, en el cual se establecerá una serie de procedimientos que deberá someterse dentro de este proceso, el cual termina con la sentencia decisoria y cuyos efectos siempre serán trascendentes, y en especial cuando se declare
cuando se declare inconstitucional alguna ley o alguno de los decretos. Asimismo, la historia del derecho procesal constitucional. Dentro de las fuentes próximas del derecho procesal constitucional, recordamos que Néstor Pedro Sagües es lo que lo denomina como el tercer cumpleaños o el cumpleaños del derecho procesal constitucional, que en 1679, en cual regula los detalles del primer proceso de derecho procesal constitucional, que garantiza el derecho al cual fundamenta la libertad a las personas. El caso de Marbury. Resultó que la Corte Suprema norteamericana en el 24 de febrero de 1803 la institucionaliza el sistema judicial del control constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, y aun cuando este no estaba asumido de inmediato como la práctica sostenida por la Suprema Corte Norteamérica, pasando varias décadas hasta que asumara efectivamente el real significado del derecho procesal constitucional, y hasta que no se afirmara la buena aplicación del sistema judicial norteamericano en la segunda mitad del siglo XVI, en la segunda mitad también del siglo XIX, en tercer antecedente relevante para el derecho procesal constitucional, y el cual acelera la reflexión sobre el derecho constitucional. Ha estado en un cierto cambio de paradigma, y en cuanto a su reflexión en materia jurídica constitucional, el cual se ve establecido en los tribunales constitucionales como órganos especializados, así como lo estableció anteriormente Kelsen, que fue un precursor fundamental en el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, tomando en cuenta que el derecho procesal constitucional, el cual es aquel que acelera la reflexión sobre la materia de jurisdicción constitucional. Por eso forma parte de uno de los derechos más importantes, más significativos en la historia del derecho en toda Latinoamérica, en todo el mundo, en toda la historia, en todas las décadas. Mucho gusto. Gracias.